hay tres términos diferentes para diferentes tipos de amor. El primero es ágape, que es amor incondicional, amor a Dios. Pero amor incondicional, amor de Dios, amor sobrenatural. El segundo de ellos es filos o fileo, que significa amor fraternal. Cuando usted oye el término de filántropo, cuando usted habla de filántropo o escucha filántropo, ¿qué es un filántropo? Son dos términos griegos compuestos, hermanos. Están unidos, filos y ántropos. Filos es amor filial, amor fraternal, y ántropos es hombre. Entonces un filántropo es el que tiene amor por la generación humana, por la raza humana. No, iba a decir amor por el hombre, pero no, eso ya se llama de otra manera. Ahorita ya las acepciones que hay las cosas que ya se llaman de otra manera. Pero el amor hacia la humanidad, el amor hacia el hombre, el amor hacia nosotros. Es el mismo, filos hermanos, es el amor de padres a hijos, el amor de hermanos, el amor de amigos, el amor que tú le tienes al carro, el amor que le tienes al dinero, el amor que tenemos, hermanos, en diferentes cosas. Desde luego se puede descomponer en diferentes acepciones. Y número 3 está el amor eros. Y ese amor eros, hermanos, tiene que ver con la atracción emocional y física en el matrimonio. Solamente en el matrimonio. Entonces, cuando nosotros vemos estas acepciones, hermanos, vamos nosotros al pasaje en donde Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Búsquelo, por favor. Parece ser que es Juan 21 también. ¿Mande? Juan 21. Sí. Juan capítulo 21, verso 15. Y si usted se da esa oportunidad de escribir en su Biblia o de anotar en su Biblia, hágalo, es importante. El versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Cuando Jesucristo le pregunta ¿me amas?, le está diciendo: Pedro, ¿me agapas? El término es ágape y su conjugación verbal, hermanos, es agapas en griego. Le está diciendo: Pedro, ¿me agapas? ¿Me amas con amor sobrenatural, con amor incondicional? Y entonces Pedro le responde, ¿y qué le dice Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te fileo. Eres cuate. Te quiero. Sí, Señor, está bien. Te quiero. Pero Dios no se conforma con eso. Jesús no va nada más a eso. El amor que el cristiano tiene que tener a Dios, hermanos, es más profundo. Debe de ser mucho más fuerte. Dice: yo no quiero ser uno más entre tus deleites, no quiero ser uno más entre tus afectos, no quiero ser, Jesús dice, no quiero ser uno más entre las cosas que te gustan. Amas tu carro, amas tu posesión, tu título, amas lo que eres, amas a tu mamá y a tu papá. Y dice Jesús: no, cualquiera que no aborrece a padre y madre por causa de mi nombre no es digno de mí. Entiéndanlo. Jesús no se conforma con el amor fileo que le damos a nuestra gente o a nuestros padres. Él quiere el amor ágape. Y por eso le pregunta otra vez. Y le dice Pedro, a ver, vamos a leer otra vez. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapas? Pero Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te fileo, pues. Y la tercera ocasión, ahora fíjese bien qué tremendo, porque en la segunda ocasión, cuando Dios sabe que tiene amor fraternal en el hermano Pedro, le dice: bueno, dáselo a las ovejas, dáselo al pueblo, ese amor fraternal, dáselo a tus hermanos, combínalo con ellos, cuida a mis
afligido, ¿por qué se entristece Pedro? Le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. ¿Por qué se entristece? ¿Por qué se puso triste? Porque se vio desarmado, porque se vio descubierto, porque sabe que a Cristo no se le puede ocultar nada. Se dio cuenta en ese momento. Y dijo, Señor, tú conoces todas las cosas, pero anhelo, Señor, amarte con amor. Anhelo buscar tu rostro en tu presencia, meterme debajo de ese amor tuyo que me hace libre, que me da libertad para adorarte, para cantar, para predicar, para evangelizar, para enseñar, para cuidar a mis hijos, para dar vida a un ser. Deseo meterme, Señor, en ese amor tuyo, en donde me pueda identificar contigo, Señor. Y entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? Antes tú te seguías y ibas a donde querías. Ahora ya no va a ser así, Pedro. Ahora ya no va a ser así, Pedro. Ahora otro te va a seguir y otro te va a decir por dónde camines. ¿Quién es ese otro? ¿Quién es ese otro? El Consolador, el Espíritu Santo. Él te va a guiar, te va a enseñar, te va a ministrar y te va a decir qué tienes que hacer y a dónde vas. Quiero terminar, hermanos, con el verso 15. Totalmente futuro. Totalmente y proféticamente, hermanos, final de tiempos. El verso 15. Dice, me invocarán y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Hermanos, estaba viendo un video que tiene una pregunta. ¿Cómo es ser cristiano en Siria? ¿Cómo es ser cristiano en Siria? Dice, él estaba orando, una madre que estaba orando, y le dije al Señor, Señor, dime qué quieres que haga, lo que tú quieras yo voy a hacer. Orando. Y escuchó la voz de Dios que le dijo, ¿serías capaz de entregarme toda tu vida? Le dijo, sí, Señor, te entrego mi vida completamente. Una mujer siria que vive, hermanos, en Siria y que está experimentando la fuerza del poder violento y armado de los musulmanes. Está experimentando, hermanos, la persecución de los que dicen ser cristianos. Y ella le dice, sí, Señor. Automáticamente ella piensa en su muerte. Al siguiente día vuelve a orar y vuelve a escuchar la voz de Dios que le dice, ¿estarías dispuesta a entregarme la vida de tu esposa? Y dice, déjame platicar con mi esposo, Señor. Fue y habló con él, y los dos estuvieron de acuerdo y juntos vinieron delante de Dios y le dijeron, Señor, estamos dispuestos a entregarte nuestra vida. Hechos 1:8, dispuestos a entregarte nuestra vida, Señor. Al siguiente día volvió a orar la mujer y le dijo, Señor, dime qué quieres que haga por ti, qué tengo que hacer. Y Dios le dijo, ¿estarías dispuesta a entregarme a tus hijos? 13 y 12 años. Dice, Señor, son los hijos que tú me diste, con amor me los entregaste. Tienes todo el derecho de tomarlos. Pero cuando se levantó dijo, Señor, ¿qué voy a hacer? Tengo que decírselo a mis hijos. Tengo que hablar con mis hijos. Llamó a sus dos pequeños y les dijo, mis hijos deben de saber que nuestra vida pertenece a Dios. Dios en esta noche me ha dicho, en la noche anterior me ha dicho que
que si yo estoy dispuesto a entregarme. Y debo decirles una cosa, mis hijos, yo le digo que sí. Yo los quiero, los amo, pero ustedes me pertenecen a Dios. Cuando vengan los musulmanes a querernos convertir al islamismo, no hablen. Solamente díganle, Jesucristo te ama. Y nosotros te perdonamos. Cuando ella está diciendo esas palabras, hermanos, se ven imágenes en el video en donde entran los musulmanes y le cortan la cabeza a los esposo. Y a ella, hermanos, con una espada de tajo, le dan el cuello, le partan el cuello, no le cortan la cabeza, le rebanan. Y ella todavía con sus ojos abiertos está viendo, porque ellos, hermanos, se dirigen hacia su niña mayor. Ellos están así agazapados, escondidos en la cocina, hermanos. Y él les dice, les empieza a decir palabras allí en árabe, no sé, ¿no? Y ellos lo único que le dicen, Jesús te ama. Jesús te ama y nosotros te perdonamos. Hermanos, y el hombre agarra y nos destroza. ¡Ah, qué tremenda oración! Y dice ahí en la parte baja, esto es el cristiano en Siria. Yo etiqueté, hermanos, eso y le puse otra pregunta. Para ti, ¿qué es el cristiano en México? Millones, hermanos. Hay ahorita literalmente ya millones de hermanos cristianos en los países de la ventana 1040, en los países musulmanes, están muriendo asesinados por honrar a su Señor y por entregarle su vida a Cristo Jesús. Por no negar al que les dio la salvación y por no negar a aquel que les dio la vida, hermanos. No sé cuántos de ustedes han visto, pero hay videos, hermanos, en donde están 12 pastores, hermanos, allí y a todos les rebanan el cuello. Detrás de ellos un hombre les rebana el cuello. Otros 7 hermanos están allí y están atados, hermanos, con mechas de bombas, hermanos, y allá activan y vuelan la cabeza de una manera espantosa. En África están asesinando a los cristianos, hermanos, los sacan del templo y les prenden, primero los golpean y les prenden lumbre en vida, hermanos, y se están revolcando a los hijos de Dios aquí tirados. Mi mente, mi cabeza, mi pensamiento, hermanos, me hace saber o me hace entender qué es lo que está pasando. Quiero entender qué es lo que está ocurriendo. La palabra del Señor, hermanos, dice que ha cumplido su propósito en la vida de ellos y por eso Dios permite que esto suceda. Dios no tiene falta de promesa ni tiene, hermanos, de qué avergonzarse. Dios cumple sus promesas. Escúcheme, el pasaje dice, me invocarán y yo le responderé. Con él estaré yo en medio de la situación de angustia, en medio de todo lo que esté pasando, hermanos. Ustedes vieron el video que puse la otra vez allí, hermanos, en donde leones en el Coliseo Romano destrozan a los cristianos, hermanos. Y cuántas cosas más se pudieran hablar. Pero fíjese bien, dice, lo libraré y le glorificaré. Y cuando yo estaba meditando en esto, hermanos, y les hice esta pregunta a mis alumnos en el Instituto de Desarrollo Cristiano, ¿qué significa le glorificaré? La palabra del Señor dice que Dios es celoso y Dios no comparte su gloria con nadie. Y eso lo entendemos y lo sabemos. ¿Qué significa le glorificaré? Cuando nosotros utilizamos el término glorificar, hermanos, hablamos de Dios y hablamos de darle alabanza y darle exaltación y reconocimiento. Pero cuando es Dios el que le da esta promesa al salmista, hermanos, y le dice, le glorificaré, ¿a qué se refiere? ¿Cómo? Amén. Escúchenme. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos a Pablo hablando en 1 Corintios capítulo 14, versos del 13 al 18. En uno de esos versos, parece ser que es el 15, dice, porque el mismo, mejor vamos a leerlo. Porque el Señor mismo, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados. Entonces primero, hermanos, va a haber abertura de sepulcros. Van a resucitar. Y luego nosotros, ¿qué? Nos vamos a ¿qué? A elevar. Nos vamos a elevar. El apóstol Pablo, hermanos, en 1 Corintios capítulo 15, habla acerca de la muerte y de la
la resurrección, todo ese capítulo, y dice, se siembra en corrupción y se nace en incorrupción. Se siembra carnal y se nace espiritual. Y empieza a hablar, hermanos, del día de nuestra muerte y del día en que Cristo nos va a llamar de la tumba y vamos a ser resucitados si hemos partido ya antes de que venga el Señor. Pero si estamos en vida, hermanos, vamos a ser levantados. La palabra de Dios, hermanos, dice que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de la tumba, se le acercaron las mujeres y Jesucristo le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Cuando Él sube, hermanos, ¿se entiende? De acuerdo a la palabra, se entiende que sube a la presencia de Dios y después desciende. Dice la palabra que estuvo 40 días, hermanos, dándole testimonio a muchísima gente. 40 días, dándoles testimonio de su resurrección. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios 15, dice, al final como un abortivo se me presentó a mí. Como alguien que nace fuera de tiempo se me presenta a mí, dice Pablo. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 1, encontramos que Jesucristo dio pruebas indubitables de su resurrección. Pero después, hermanos, se acerca a Pedro, cuando están ellos en el mar, en la orilla del mar, y les dice, tengo hambre. Y come con ellos. Y luego vamos a la reunión, hermanos, en donde están los 10, porque solamente son 10, Judas ya no está, y Tomás, hermanos, no se encuentra. Entonces hay 10 ahí llorando, lamentando, sufriendo, cuando dice la palabra, hasta la puerta cerrada y Jesucristo aparece. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Una epifanía? ¿Una aparición? ¿Una manifestación? No, hermanos. No, sino que simplemente es el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo que atravesó las puertas o que apareció sencillamente. De acuerdo a algunos estudios que han hecho los hermanos, los que son estudiosos de la palabra, han encontrado, hermanos, que el cuerpo glorificado no tiene sujeción de tiempo ni de espacio. No envejece, eso quiere decir no tiene sujeción de tiempo ni de espacio. No lo detiene esa pared, la traspasa. No necesita un vehículo motor para transportarse, posiblemente vuela. La palabra del Señor dice que cuando nosotros seremos levantados, hermanos, seremos transformados en el aire. La palabra le glorificaré tiene que ver, número uno, hermanos, con la transformación de nuestro cuerpo carnal a un cuerpo glorificado. La Escritura también determina, hermanos, que no hay, dice, ni carne ni sangre en el reino de los cielos. Sin embargo, nosotros vamos a ser arrebatados en cuerpo. Pero dice Pablo, seremos transformados en las nubes, hermanos, para llegar a la presencia del Señor. Cuando la palabra de Dios dice, le glorificaré, está diciendo, número 2, porque primero dije del rapto, número 2, hermanos, que le va a transferir su naturaleza eterna, su naturaleza divina. El hombre, hermanos, tiene la perspectiva y la esperanza de llegar a ser semejante a Dios. Dice, y seremos como Él, porque le veremos tal y como Él es. El apóstol Pablo, hermanos, determina y dice que fue llevado al tercer cielo, dice, y vi cosas que ojo no vio, ni han subido al corazón de hombre, son las que nos esperan allá arriba. ¿Qué puede usted imaginar de la presencia de Dios o de llegar a la presencia de Dios? ¿Qué se puede imaginar? La Biblia habla de mares de cristal, habla de que no hace falta luz de sol porque Dios está allí. Dios es la luz. ¿Qué se puede imaginar? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Hermanos, la gloria de la salvación va mucho más allá que simplemente no ir al infierno. La gloria de la salvación, hermanos, tiene que ver con tomar la naturaleza de Dios. No vamos a ser dioses ni diositos, pero vamos a compartir la naturaleza de Dios, hermanos. El amor perfecto de Dios, la presencia de Dios, facultades de Dios, hermanos, como el trasladarse, moverse. No sé si estar en todas partes al mismo tiempo, no lo sé.
Pero sí, la palabra de Dios nos hace saber, hermanos, que las cosas que nosotros no imaginamos son las que nos esperan en la presencia del Señor. No es simplemente librarnos del infierno, no es simplemente, hermanos, librarnos de esto que está sucediendo en el mundo, sino todavía ir mucho más allá. Saborear la presencia de Dios, disfrutar la presencia de Dios de verdad. Dice la Escritura, hermanos, que allá vamos a estarle adorando día y noche. Y recuerdan que una vez yo les dije, qué aburrido. Perdón. Pero cuando nosotros entendemos, hermanos, este aspecto de la glorificación del hombre, hermanos, pregunto, ¿el hombre es eterno? ¿El hombre es eterno, hermanos? No es eterno, pero sí es inmortal. Sí es inmortal. Tuvo un principio, hermanos, pero no tiene fin, ni tendrá fin. Porque aún el cuerpo que fue destruido por la muerte o por los gusanos o lo que ustedes quieran, será regenerado y será resucitado. Será glorificado. El hombre estará en la presencia de Dios por la eternidad. Dios es eterno porque no tiene principio y no tiene fin. Pero el hombre es inmortal. Lo que nosotros vamos a esperar o vamos a tener, hermanos, en la presencia de Dios, no lo podemos olvidar. Póngase de pie. Yo estaba considerando, hermanos, que si alguien se ponía muy listo